Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Y ya arrancamos con el tema del huerto, que ya estuvimos viendo unas cuantas partes, ¿no es cierto?, en estas charlas anteriores. Lo que pasa es que siempre hay gente nueva y además esto yo pretendo dejarlo para posteriores personas, así que disculpen los que asisten siempre si a veces se les hace repetitivo, porque bueno, necesito repetir para toda la gente, ¿no es cierto? Hola Natalia y Verónica, ustedes también. Eh, es este tiempo de locos, ¿no? Hace frío, hace calor, llueve, sale el sol, acá por lo menos está así, de volverse locos. Así que bueno, pero vamos para adelante. Entonces vamos a dar comienzo, si les parece bien, vamos a arrancar entonces con la charla de hoy. Déjenme buscar acá. Entonces, hoy estamos hablando, seguimos con la obra regeneradora de Longín y hoy vamos a hablar acerca del huerto, ¿verdad? Sí, la repetición nos ayuda siempre, por algo en la escuela siempre repiten todo, y todos los años te repiten las cosas, te las machacan hasta que entran. Es sumamente útil, la repetición es muy necesaria de cualquier manera. Vamos a leer los pasuquín que nos interesan, de la porción que vamos a tratar hoy. Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y del suelo Yahweh Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, con el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén sale un río para regar el huerto y después se divide y se hace 4 brazos. El primero se llama Pillón, el que serpentea por toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa región es bueno, también hay ámbar y ónice. El segundo río se llama Gijón, el que serpentea por toda la tierra de Cush. El tercer río se llama Hidekel, el que corre al oriente de Ashur. Y el cuarto río es el Perat, que es el Éufrates. Y Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Y Yahweh Elohim le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol de conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. Esta porción es Bereshit 2 del 8 al 17. Acá quiero hacer una aclaración. Normalmente la versión que uso para citar, para citas bíblicas, es la Vine, que es la versión israelita, ¿verdad? Normalmente uso esa, a veces uso la Kadosh, sin embargo no considero que ninguna sea absolutamente correcta, las considero las dos tendenciosas y justamente a pesar de que cité y leí el pasaje correcto, copiado como está en el original, vamos a ver después un poco más adelante que algunas de las cosas no están bien traducidas, así que eso también lo vamos a mirar en este estudio. Hoy vamos a hablar entonces de nuestro alimento. En los mensajes previos vimos claramente en la palabra que el propósito eterno de Elohim consiste en expresarse a sí mismo por medio del hombre y conferirle al hombre su autoridad para que ejerza su dominio sobre la tierra, ¿verdad? Vimos también que la vida es el medio que Elohim usa para cumplir su propósito. Como primer paso en el cumplimiento de su propósito, él creó al hombre de una manera muy específica, porque lo formó como una vasija para que lo contuviera y no como un instrumento para que trabajara para él. Romanos 9 expresa claramente que Elohim hizo al hombre del polvo de la tierra como vaso de misericordia para honra y gloria, a fin de que contuviera al propio Elohim, ¿verdad? Por consiguiente, Yahweh creó al hombre con un órgano especial, el ruaj humano. Nuestro ruaj es sumamente importante, es tan vital para cumplir el propósito de Elohim como los pueden llegar a ser los cielos y la tierra también. Pero
Por eso el Ruach es la primera cosa que se restaura cuando una persona es salva, porque es esencial para restaurar nuestra comunicación con el Eterno, con el Creador. Aunque el Ruach del hombre no es tan vasto como los cielos o la tierra pueden llegar a serlo, ¿verdad? Es el aspecto más crucial de nuestro propio ser, ¿verdad? Porque está destinado a ser un canal para el uso del Ruach HaKodesh. En Job 32:8 se afirma, ciertamente Ruach hay en el hombre. Entonces todos saben que el hombre tiene un corazón, una mente, una voluntad y una conciencia, pero no todos entienden que el hombre tiene un Ruach, un espíritu. No nos referimos aquí al Ruach HaKodesh de Elohim, sino al Ruach humano propio del hombre. Nosotros tenemos este órgano. Si consideramos los órganos de nuestro cuerpo físico, tenemos los órganos del oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Con los ojos podemos ver los colores, con el tacto tocamos las cosas. Si estuviéramos ciegos, por ejemplo, no podríamos comprobar la existencia de los colores, pero los colores de cualquier manera existirían, pero yo no podría percibirlos, ¿verdad? Porque solo puedo percibir ciertas cosas con el órgano adecuado. ¿Sí? De la misma manera, mientras estoy hablando, todos están utilizando sus oídos, y utilizamos el órgano adecuado para escuchar. Pero además de estos órganos físicos, Elohim creó también nuestros órganos psicológicos. Todas estas cosas ya las hemos visto en la serie Cuerpo, Alma y Ruach, y yo recomiendo a los que no la vieron que asistan a la misma, porque es bastante completa y todas estas cosas están más explicadas en profundidad. Yo aquí las estoy mencionando por arriba y nada más. Entonces, él creó también nuestros órganos psicológicos. Por ejemplo, ¿cómo podemos determinar la existencia del pensamiento? Sabemos que existe el pensamiento porque vemos la función de nuestra mente, ¿verdad? De la misma manera podemos sentir gozo, alegría, amor, ciertas emociones, y sin embargo no sabemos dónde exactamente en nuestro interior, cuál es el órgano que las origina, en el sentido de órgano como nuestros órganos físicos, como hablamos de los ojos, ¿verdad? Los ojos sabemos perfectamente dónde están, sabemos perfectamente dónde está nuestro corazón físico, ¿sí? El que late y nos hace vivir, ¿verdad? Pero no sabemos dónde está nuestro corazón emocional, la parte emotiva de nuestra alma. Nuestra alma está en nuestro interior, pero no sabemos cuál es el lugar que ocupa exactamente. Entonces esas cosas hacen que sean difíciles a veces de determinar, ¿no es cierto? Y a veces algunos hombres dicen que ciertas cosas no existen porque niegan a la existencia de todo lo que no pueden ver, tocar, oler, ¿verdad? Palpar por sí mismos. Entonces, tenemos también dentro, en nuestro interior, la función más importante del Ruach, que es la parte más importante que nosotros tenemos, su función más importante es la función de la conciencia. La conciencia es tan difícil de determinar dónde se encuentra como nuestras emociones. No sabemos exactamente dónde están nuestras emociones y tampoco sabemos dónde está nuestra conciencia. Sin embargo, la conciencia es una función de nuestro Ruach. Nuestra conciencia protesta siempre contra nuestros razonamientos y nuestras emociones, porque normalmente nuestras emociones son exageradamente almáticas, ¿verdad? Esta voz interior no viene de nuestra mente, no viene de nuestras emociones, no viene del corazón, no viene del alma, sino que la conciencia proviene de nuestro Ruach. Ahora vamos a relacionar esto con un asunto bastante importante acerca... Hola Laura, bienvenida. Con un asunto muy importante acerca de Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim es una sustancia espiritual. En Yahanan 4:24, Yeshua dice que Elohim es Ruach. Esta mesa que yo tengo acá, que estoy tocando, está hecha de madera. Entonces yo puedo percibirla usando mis ojos, por ejemplo, o usando mis manos, el tacto, ¿verdad? Entonces, para percibir la sustancia de la mesa, yo utilizo estos órganos y sé que la madera es la sustancia de la mesa. De la misma manera, Elohim es Ruach. La sustancia de su ser divino es Ruach, es espíritu.
¿sí? Ahora, el órgano por el cual podemos percibir este ser divino es nuestro ruaj humano, justamente. Si intentamos experimentar a Elohim sin ejercitar nuestro ruaj, será como intentar percibir colores usando los pies, más o menos, o sin usar nada. No podemos percibir a Elohim sin utilizar el órgano correcto. El problema es que muchos tratan de acercarse a Elohim utilizando el alma y no el ruaj. Todas estas cosas, como digo, para los que no la vieron la serie Cuerpo, Alma y Ruaj está todo explicado más a fondo. Entonces, por ser hechos como vasijas para contener el Elohim, necesitamos nuestro Ruaj como el receptor correspondiente. Ahora bien, el receptor de nuestra alimentación, de la alimentación de nuestro cuerpo físico, sabemos que es el estómago. Si tuviéramos boca, pero no tuviéramos estómago, nos resultaría imposible procesar la comida que necesitamos para abastecer a nuestro cuerpo. El estómago no es solamente un mero receptor, también es el órgano digestivo que asimila la comida y la distribuye a las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, finalmente la sustancia de la comida digerida y asimilada por nuestro estómago se convierte en nutrición para todos nuestros tejidos orgánicos, ¿verdad? Todas las células de nuestro cuerpo. De esa manera nuestro cuerpo recibe energía para continuar viviendo. Elohim tiene la intención de depositarse en nosotros como nuestro alimento de la misma manera. ¿Y cómo puede llegar a hacer esto? Él lo hace al convertirse en nuestra comida, en nuestro alimento. El propio Yahshua nos dijo que él venía como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esto está en Yahanan 6:35. Y también dijo, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Al pan al que se está refiriendo, comieron los padres, es el maná, ¿verdad? Era un pan que bajó del cielo, que bajaba del cielo todos los días, y sin embargo, a pesar de haber recibido un alimento que venía de los cielos, la generación que estuvo en el desierto acabó muriendo de forma absolutamente normal, como todas las personas de este mundo terminan muriendo, ¿no es cierto? Sin embargo, el que coma de Yahshua, que es el pan de vida, no morirá jamás, ¿verdad? Recibe la vida eterna. Entonces, este concepto que para muchos fue en su momento creó grandes controversias porque muchos se horrorizaban en la época en que Yahshua lo dijo, muchos decían, bueno, esto es canibalismo, ¿no es cierto? Está diciendo que lo tengo que comer. De la misma manera que Nicodemo no entendía cuando Yahshua le dijo, hay que nacer de nuevo. O sea, eran conceptos absolutamente novedosos y aún hoy no terminan de ser del todo comprendidos, porque ¿cómo comer a Yahshua? ¿Cómo comer a una persona? O sea, es una cosa que no, todo el mundo, sobre todo un nuevo creyente, se va a preguntar, pero ¿y cómo hago eso? No es una cosa lógica a nuestras costumbres, por así decir. Entonces, esto significa que Yahshua no es solamente nuestro Salvador, no solamente vino a salvarnos, no solamente es nuestro Redentor y en nuestra vida, sino también es nuestra provisión de vida, es nuestro alimento continuo, es nuestra nutrición, es la energía que necesitamos para que la vida continúe activa constantemente. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita alimento para mantenerse, nuestro ruaj también necesita de alimento para mantenerse. Él es el pan de vida. Él es el Elohim que desea infundirse en nosotros, ¿no es cierto? Para que seamos un alimento, para que Él sea, un alimento para nosotros, para que se convierta en nuestra nutrición. Entonces, ¿qué órgano vamos a usar para ingerir a Elohim? Nuestro lenguaje humano, ciertamente. ¿Y cómo hacemos entonces para comerlo? Que es lo que se preguntan todos, ¿no es cierto? Nosotros debemos orar y debemos leer la palabra. La oración no consiste solamente en pedir
a Elohim que haga cosas por nosotros. Y ciertamente esa parte corresponde, pero no es el todo de la oración. Esa idea de oración es demasiado superficial. Orar es respirar, básicamente. O sea, cada vez que clamamos su nombre o invocamos a Yahshua HaMashiach, estamos respirando, estamos emitiendo, porque estamos emitiendo sonido. La emisión de sonido, ¿no es cierto? No cuando tosemos como yo ahora. La emisión del sonido es una especie de respiración. Cuando respiramos, inhalamos el aire y lo utilizamos también para vivir. Nosotros necesitamos respirar para vivir, además de comer, ¿verdad? Y además de beber, ¿verdad? Entonces, cada vez que oramos a Elohim, ejercitando nuestro ruach, recibimos su ser divino en nuestro ruach. Estamos activando aquel órgano nuestro, lo estamos activando con su presencia. Cada vez que lo invocamos, cada vez que entramos en su presencia, estamos recibiendo su ruach en nuestro ruach, su espíritu impregna nuestro espíritu. De esa manera nos empapa, nos llena. Dentro de nuestro ruach lo contenemos a él y en cierto sentido lo asimilamos y distribuimos sus elementos divinos a toda nuestra persona, a todo nuestro ser. De la misma manera, cada vez que leemos su palabra, la colocamos en nuestro interior, como está escrito. De ese modo, Elohim entra en nosotros como vida y nos nutre, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, como respondió Yahshua al acusador. Nosotros, los seres humanos, fuimos hechos por Elohim de una manera muy específica. Fuimos hechos como vasijas que tienen un receptor, nuestro ruaj humano, entonces. Y este fue el primer paso que Elohim dio para cumplir su propósito. Por eso debemos recibirlo al alimentarnos constantemente de él, diariamente debemos hacer esto, de la misma manera en que nos alimentamos diariamente para mantener vivo nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco, hola Flor, Shalom, Gloria, Iti, bienvenidas. Vamos a hablar un poco del Gan Eden o Jardín del Edén. Como dijimos, Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Esto está en Bereshit 2.8. Para empezar vamos a entender un poco de geografía básica de los comienzos, porque a veces mezclamos las cosas. Como ya dijimos, cuando Yahweh restaura la tierra y hace que la vegetación crezca en ella en el tercer día, estamos hablando de la restauración de toda la tierra. Esta vegetación se extendió por todo el plano de nuestra tierra. Sin embargo, después se nos informa que además de esta vegetación que estaba en todas partes, Yahweh plantó un huerto en una región llamada Edén. O sea, tenemos 3 puntos: la tierra completa, la región llamada Edén, que sabemos que tiene implicaciones espirituales porque en una parte dice que Lucifer se paseaba en el Edén, ¿verdad? Y el huerto plantado dentro de esa región, ¿sí? Entonces plantó un huerto en Edén, está dentro de Edén, está en una región específica. Así que tenemos 3 espacios delimitados y tenemos uno dentro del otro. Si lo visualizamos mentalmente, como podemos hacerlo como círculos concéntricos, uno dentro del otro, o mejor, como cuadrados, uno dentro del otro, esto nos va a recordar que estas 3 jurisdicciones del gobierno humano corresponden a las 3 áreas que Yahweh crea en el interior del hombre. Nuevamente les remito a la serie Cuerpo, Alma y Ruach, y que luego va a mostrar en el tabernáculo de Moshe, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Acá tenemos también otra repetición más de esta misma estructura. Las 3 estructuras se repiten a lo largo de las escrituras porque son cosas importantes. Entonces, cuantas más veces vemos repetida y manifestada de diferentes maneras la misma estructura, la misma simbología, los mismos datos, en números, lo que sea, más atención debemos prestar a esas cosas que están siendo mostradas, ¿verdad? Entonces, un huerto no es la tierra en su totalidad, porque es una parcela delimitada, ¿verdad? No es la tierra entera. Por ejemplo, mi dormitorio es una parte de mi casa, pero no es toda la casa.
es solamente una parte de la casa, está dentro de la casa. Entonces, después de restaurar la tierra y hacer que la vegetación creciera en toda la tierra, el capítulo 2 nos dice que después de la creación del hombre, Yahweh planta un huerto. Entonces Elohim puso al hombre en el Edén. En hebreo, esta palabra Edén significa delicia. Esta palabra en realidad deriva del caldeo, ¿sí? En esta definición. Por lo tanto, tenemos que el Edén es un lugar placentero, un lugar de deleite y de esparcimiento, y un poco de acá deben derivar las ideas de los paraísos, ¿verdad? Del paraíso católico, por ejemplo, del paraíso, de los conceptos de lugares paradisíacos, ¿no es cierto? Lugares de grandes delicias, de mucha delicia, pero básicamente lo que se transmite siempre es delicia a nivel físico, placeres a nivel físico, ¿verdad? Deleites. No que sean negativos, no estamos diciendo que sean negativos necesariamente. No todo lo que es placeroso, placentero, tiene por qué ser negativo. De hecho, perfume de flores es una cosa sumamente placentera, sumamente de los sentidos y creada por Yahweh para el placer del hombre. Entonces, no debemos pensar que es incorrecto sentir placer o divertirse inclusive, ¿verdad? Sin duda alguna tenemos diversiones que son pecaminosas, que son propias de este sistema, que son mundanas y que no son para nada sanas, ¿verdad? Pero la diversión y el placer en Elohim ciertamente están correctos, ¿no es cierto? Entonces Elohim puso al hombre en un huerto y no lo puso en otro lugar, no hizo una fábrica, no hizo una catedral, no hizo nada, no puso una ciudad, no puso un rascacielos, nada, lo puso en un huerto. Un lugar que no solamente, como decimos, es un lugar agradable y hermoso, sino que además es un lugar donde básicamente crecen cosas. Un huerto no es un patio donde la gente juega, no es una fábrica donde la gente trabaja, ni siquiera es una escuela donde la gente estudia y aprende cosas, en fin. Un huerto es un lugar en el cual se cuida de los cultivos para producir vida, porque básicamente lo que nace en un huerto es más vida. La idea central de Bereshit 1 y 2 es, como ya lo hemos visto, la vida, siempre la vida. A Elohim no le preocupa mucho la educación ni la adoración. Él se interesa por el crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, puso al hombre en un huerto, no en una escuela y no en una catedral. La vida de asamblea de los creyentes, la vida de las congregaciones, no debería parecerse ni a una escuela ni a una catedral, debería parecerse a un huerto, debería ser un jardín donde crecen cosas, ¿sí? Porque de esa manera los creyentes pueden recibir frutos y ministrar vida. Shaul dice también en 1 Corintios 3:9, ustedes son huertos de Elohim. O sea, el pensamiento que Shaul expresa es idéntico al que se presenta aquí en Bereshit 2, ¿verdad? Porque un huerto es un lugar en el cual crecen cosas. De esa forma nosotros somos un huerto de Elohim, lugar donde crecen cosas. Vamos a prestar atención a un detalle acá, que fue lo que dije en el comienzo de las malas traducciones. No se trata de cultivar cosas, sino simplemente de ver cómo crecen por sí solas y consumirlas. Sí cuidar, mirar, cuidar del jardín, guardar el jardín, pero no cultivar, no ponerse a trabajar. La palabra aquí traducida como labrar erróneamente o cultivar es abad, que significa servir. O sea, es la palabra usada, por ejemplo, cuando Yahweh ordena a Faraón que deje ir al pueblo para que lo sirva, no para que lo are o para que lo labre. La gente no labra a Yahweh, ¿verdad? La gente va y lo sirve. Entonces, no se comprenden a veces ciertas traducciones que son más erróneas que otra cosa. Aquí Yahweh no estaba ordenando al hombre a trabajar la tierra, como muchos aseguran en ignorancia, y creo que es una ignorancia un tanto maldosa, que alguien ha empujado ese concepto. De hecho, el hombre no debía hacer absolutamente nada, sino servir a Yahweh en el huerto, es decir, representar a Yahweh, ¿sí? Luego debía fructificar, o sea, dar fruto y multiplicarse para cubrir toda la tierra.
Pero cuando el hombre cayó, entonces ahí sí fue condenado a trabajar la tierra. Y solamente en ese momento aparece el concepto de labrar la tierra. Esa tierra le produciría espinos y cardos. Es decir, fue condenado a servir la tierra de su nuevo amo Hasatán, que solo produce plantas de muerte. Así de simple. ¿Sí? Si hubiera servido el huerto, no habría sucedido las cosas que suceden. Pero originalmente el hombre fue colocado en el huerto, donde simplemente debía observar todo y consumir de los árboles buenos, ¿verdad? Los permitidos, sin hacer absolutamente nada más que eso, nada de cultivar ni ninguna otra cosa. Vamos a ver ahora acerca de la vegetación del huerto. En el huerto, lo más importante, lo más preeminente que tenemos son los árboles, ¿verdad? En las escrituras el concepto del árbol es muy importante, es crucial. Cuando las escrituras mencionan al hombre, tanto al principio como al final, mencionan también al árbol. Del árbol depende si el hombre vivirá o si morirá, si vivirá eternamente o si va a perecer, ¿verdad? Este concepto se repite en muchos lugares en todas las escrituras. El concepto del árbol es absolutamente vital para el destino del hombre. En este huerto, en especial, Yahweh plantó árboles buenos para alimentar, como dice, y del suelo, Yahweh Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. Entonces vemos que Adán y Jabá podían comer de todos los árboles, excepto de uno. ¿Sí? Había uno solo que no podían comer. Pero de todos los demás, no solo del árbol de la vida, de todos los demás podían comer. Sabemos que cada árbol del huerto tenía fruto que contenía su semilla, es decir, tenían en sí mismos la capacidad de reproducirse según su especie, porque esa fue la forma de alimentación otorgada al hombre. Elohim dijo, miren, yo les doy toda planta que da semillas sobre la tierra y todo árbol que da fruto con semilla. Estos les servirán de alimento. La semilla era importante porque la semilla en sí es la que contiene la chispa de vida en el reino vegetal, ¿sí? Es la que permite que la planta se reproduzca de acuerdo a su propia especie, de la misma manera que los animales pueden reproducirse cada uno según su propia especie, ¿no es cierto? El tema es que el ser humano tenía el permiso de comer de todos estos árboles, menos uno, ¿verdad? Que era el único que producía la muerte, y todos los demás contenían en sí mismos semillas de vida, ¿sí? Ahora bien, ya que sabemos que justamente Hasatán es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Yahshua es el árbol de la vida, entonces tenemos que preguntarnos quiénes serían los otros árboles, ¿verdad? Y las escrituras nos dicen que los árboles son también otros Rahim del Eterno, otros Malachim. A veces en las escrituras son nombrados los árboles como siendo animados, con sentimientos, como vamos a ver ahora, y otras veces también se refieren a pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, Israel es comparado con una higuera y es comparado también con una vid, ¿sí? Mira, Ashur era un cedro del Libanón, de ramas hermosas que ensombrecía al bosque. Era de gran altura y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, lo enalteció el abismo, que dirigió sus ríos alrededor de su vergel, y envió sus canales a todos los árboles del campo. Por tanto, superó en altura a todos los árboles del campo, y sus ramas se multiplicaron. A causa de la abundancia de agua, se extendió el ramaje que había echado. En sus ramas hacían su nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todos los animales del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Se hizo hermoso por su grandeza y por la extensión de su follaje, pues su raíz estaba junto a muchas aguas. Sabemos que las muchas aguas son las naciones, los muchos pueblos, ¿no? En el huerto de Elohim, los demás cedros no lo igualaban. Los cipreses no se le podían comparar en ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a las suyas. Ningún árbol del huerto de Elohim era igual a él en hermosura. Lo hice hermoso por la abundancia de su follaje, y todos los árboles del Edén, el huerto de Elohim, le tuvieron envidia. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh. Por cuanto se elevó en estatura y levantó su copa hasta las nubes, y su corazón se enalteció con su altura, por eso lo he entregado en manos
de la más poderosa de las naciones, que ciertamente hará con él conforme a su impiedad. Yo lo he desechado, y los extranjeros, los más crueles de los pueblos, lo cortan y lo abandonan. Sobre los montes y en todos los valles cae su follaje, y sus ramas están rotas en todas las quebradas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se van de su sombra, lo abandonan. Sobre su tronco caído habitan todas las aves del cielo, y todas sus ramas están, y sobre sus ramas están todos los animales del campo. Así sucede para que ninguno de los árboles que crecen junto a las aguas se exalte por su estatura ni levante su copa hasta las nubes, y para que ninguno de los árboles que beben aguas confíe en la altura de sus ramas, porque todos son entregados a la muerte, a la parte más baja de la tierra, en medio de los hijos de los hombres que descienden al hoyo. Así ha dicho Adonai Yahweh: el día en que él descienda al Sheol, la fosa, haré que haya duelo y lo cubriré con el océano. Detendré sus ríos y las muchas aguas serán detenidas. Por él cubriré de tinieblas el Líbano, y por él todos los árboles del campo se desmayarán. Por el estruendo de su caída haré temblar las naciones, cuando lo haga descender al Sheol, junto con los que descienden al hoyo. Todos los árboles del Edén, los escogidos del Libanón, todos los que beben aguas, se consolarán a sí mismos en la parte más baja de la tierra. Ellos también descenderán con él al Sheol, la fosa, junto con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que habitaban a su sombra en medio de las naciones. Esto está en el capítulo 31 de Ezequiel. Nosotros acá vemos un montón de cosas. Primero sabemos que en sí es una parábola, pero no por completo. Sin embargo, se mezclan muchos subsignificados. Por ejemplo, nos habla de Asiria, pero sabemos que Asiria como país, o Asur, el hijo de Shem, nunca estuvo en el Edén, ¿verdad? O sea, ninguna de estas dos cosas estuvieron en el Edén. Si nos estamos refiriendo al Edén antes de la caída, ¿verdad? Por lo tanto, de lo que sí se está refiriendo aquí es de la entidad que estaba detrás de Asiria, del Malachim, que luego sería el príncipe de Ashur, siguiendo la línea de los nombres de Daniel, ¿verdad? Que son los príncipes de cada gran nación, de cada civilización. Como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, este debería haber sido el príncipe que estuvo detrás de Asiria, ¿sí? Una gran nación. Y vemos que se elevó tanto que tuvo que ser derribado, ¿verdad? Lo que tenemos acá, lo que podemos ver es un vigilante probablemente que vino con una misión de cuidar de su sector, de vigilar, de ver que las cosas todas sucedieran, y se enalteció por su hermosura, ¿verdad? Por su belleza, creció tanto y todos lo envidiaban y todos lo admiraban que, bueno, finalmente terminó como terminó. Ahora lo que vemos también acá es que estos árboles, por ejemplo, cuando mueren van al Sheol, algo que no sucede con los árboles vegetales que nosotros conocemos, ¿verdad? En nuestro mundo los árboles no suceden esas cosas. Vemos que estos árboles confían, beben, se consuelan, son muertos, se envidian, o sea, tienen toda una serie de actitudes, de comportamientos que los árboles de nuestro mundo no hacen. Mientras que la serpiente come polvo, acá se nos dice que los árboles beben aguas. Y viene siendo más o menos lo mismo, porque sabemos que las aguas son pueblos y multitudes, naciones y lenguas, ¿verdad? Como dice el Gilgalut. Así que tenemos que estas entidades comen polvo y beben agua, y nosotros somos su polvo y su agua. Dado que se nos dice que estos árboles eran buenos para alimento, como Yahweh los colocó y los plantó, diciendo que sabemos que además estaba el árbol que producía la muerte y el árbol que producía la vida, podemos deducir que comer de ellos transmitiría otras cualidades al hombre, ¿verdad? Entonces, comiendo de cualquiera de los otros árboles no se corría el peligro de contaminarse, sino de alimentarse con las cualidades de cada árbol. Podemos pensar que los otros árboles del huerto incorporarían en nuestro ADN buenas cualidades, siendo todos los árboles de huerto similares, creados de la misma forma y con semillas para su reproducción,
podemos deducir que al comerlas estas semillas que contienen vida se incorporarían en el ADN humano, porque la vida siempre se relaciona con la vida, ¿verdad? Pero en este caso sería algo benéfico. Era una alimentación pensada para beneficiar al ser humano, ¿sí? Estamos hablando de antes de la caída. Es probable que este haya sido el plan primigenio de intercambio simbiótico entre hombres y malajim, ¿no es cierto? Entre los árboles y las aguas, ¿no es cierto? Nutriéndose unos a otros, simbióticamente, como decimos. Entonces, al hacer todo árbol delicioso a la vista, Elohim quería complacer al hombre y hacerlo feliz. La intención de Elohim, como ya dijimos, no era que trabajara, sino que estuviera completamente satisfecho y complacido, porque después de esto venía la parte de entrar en su reposo, que fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, ciertamente no estaba buscando incentivarlo a trabajar en nada. En el huerto vemos que hay dos cosas que simbolizan la vida: el árbol de la vida y los ríos. Del árbol de la vida vamos a hablar en el próximo post, y hoy vamos a ver un poquito acerca de los ríos, ¿sí? Si estudiamos si estudiamos este capítulo, el capítulo 2 de Bereshit, vamos a ver que, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, el único otro árbol mencionado es el árbol de la vida. Lo conocemos, es los nombres de los demás árboles, ¿verdad? Pero sí sabemos que había un árbol que se llamaba el árbol de la vida y que estaba en el centro. Eso lo transforma en el centro de todo, es el centro del universo, el árbol de la vida. Conforme al propósito de Elohim, la tierra es el centro del universo y el huerto del Edén es el centro de la tierra, y el árbol de la vida es el centro del huerto del Edén. O sea, debemos ser conscientes de que todo el universo gira en torno al árbol de la vida. Además de este árbol, no hay nada que sea más importante para Elohim y para el hombre. Es muy significativo ver que el hombre fue colocado en el huerto delante del árbol de la vida, que estaba en el centro. Hoy nosotros tenemos ese árbol creciendo en nuestro interior, para que comprendamos que no podemos continuar insistiendo en ciertas posturas y comportamientos, por mucho que nuestros viejos hombres insistan. Esa es la lucha a la cual nos vemos sometidos en nuestro interior, ¿verdad? Pero lo que vamos a estudiar ahora no es acerca del árbol, como ya les dije, lo vamos a ver en el próximo post. Vamos a hablar un poco acerca de las aguas de la vida. Dice que cerca del árbol hay un río que se divide en 4 brazos. Puesto que este es un árbol de vida, el río también debe ser un río de vida. Y al final de las escrituras vemos también un río de vida que fluye y un árbol de vida que crece. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad, a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Esto está en Hitgalut 22.1.2. En las escrituras, el concepto de río es muy importante. También es otro concepto que se repite muchas veces. Recibir Elohim como vida, disfrutar de la grosura de Elohim, satisfacer la sed, ser regados, crecer, son todos conceptos que dependen completamente del río. Vamos a citar algunos pasukim para tener una idea. Les das a beber de tus refrescantes manantiales, porque contigo está la fuente de la vida. Por tu luz vemos la luz. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, la santa y grande morada del León. Salmo 46. Yo estaré delante de ti allá sobre la roca de Lloreb. Golpea la roca y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y Moshe lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Esto está en Shemot 17. En aquel día las montañas destilarán vino, las colinas fluirán leche y por los cauces de Yahudá fluirá agua. Un manantial saldrá de la casa de Yahweh y regará el valle de las acacias. En la profecía de Joel, capítulo 3. En ese día fluirá agua fresca de Jerusalén, parte de ella hacia el mar oriental y parte hacia el mar occidental, durante el verano y el invierno, en Zacarías 14. Y por supuesto, la culminación de estas cosas,
pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el último día, el día grande de la fiesta, Yahshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. En Juan 7. O sea, si alguien recibe a Yahshua HaMashiach, enseguida va a sentir en su interior ríos de agua viva. Algo fluye en nuestro interior. Y creo que todos hemos sentido esta experiencia. Cada vez que lo invocamos, cada vez que mencionamos su nombre, significa que recibimos nuevamente ese fluir en nuestro interior, porque activamos nuestro ruas, como hoy dijimos, la forma de ponernos en contacto, la forma de invocarlo, de orar, de recibir la palabra, nos riega también, nos alimenta, nos riega. Cada día nosotros necesitamos recibirlo como alimento completo. Varias veces por día necesitamos recibirlo como nuestro alimento, como nuestra bebida, en nuestro río que nos riega interiormente. Dice que este fluir en nuestro interior, dice, salía del Edén un río para regar el huerto. Yahshua es nuestro Edén interior, o sea, está en nuestro interior, en nuestra tierra interior hemos plantado la semilla de Yahshua, y lo cual quiere decir que hemos plantado la semilla del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, este fluir, si nosotros lo hacemos, que fluya el río, va a limpiar todas las cosas de nuestro hombre interior. Este río no es un único río. Este río se divide en 4 brazos, ¿no es cierto? Como leímos. Esto significa que el río procede de Elohim, que es la fuente y el centro, para llegar a los hombres en todas las direcciones. Estas son las direcciones hacia donde debería haberse extendido el flujo de vida de forma original. Sin embargo, sabemos que por la caída el Edén fue cerrado y todo fue cortado, ¿verdad? Pero si leemos a Flavio Josefo, vamos a leer, dice, este jardín está regado por un río que circunda toda la tierra, el cual se divide en 4 brazos. El Fisón, palabra que significa abundancia, corre hacia la India y desemboca en el mar Ganges, así llamado por los griegos. El Éufrates y el Tigris desembocan en el mar Rojo. El Éufrates se llama Foras, que significa o bien dispersión o flor, y el Tigris, Diglat, con lo que se da a entender su rapidez y a la vez angostura. Y el Geón, que recorre Egipto, significa el río que emerge de la región situada enfrente de nosotros, al que los griegos llaman Nilo. Bastante ilustrativo, ¿verdad? Está en el libro 1 de Antigüedades Judías. Si juntamos los 4 brazos del único río que rodea toda la tierra, tenemos un cuadro bastante completo, ¿verdad? Un río que fluye hacia Egipto, otro hacia Persia, India, y 2 centrales paralelos en la Mesopotamia. Estos ríos debían llevar sus riquezas a todas estas regiones para su crecimiento. Vean que estamos hablando de las regiones que produjeron las principales civilizaciones idolátricas, ¿verdad? Egipto, Persia, Asiria, Babel, ¿no es cierto? Nada más quiero recordar que todo lo que vemos aquí en Bereshit es semilla. No nos olvidemos nunca de estas cosas. El crecimiento de la semilla lo vamos a ver desarrollándose a lo largo de todas las escrituras, y la culminación de la semilla está siempre en el libro de Revelación, en Gigalut, ¿verdad? Allá está la cosecha final y la nueva ciudad, todas las cosas, ¿verdad? La semilla del río que fluye también es sembrada en Bereshit, ¿verdad? El crecimiento se produce en los siguientes libros de las Escrituras, va a ir regando porque de cualquier manera va a llegar a regar toda la tierra, eso lo vamos a ver, porque el mensaje fue llevado a toda la tierra finalmente, y la cosecha se encuentra en el libro de Hitgalut. Entonces necesitamos la ayuda de todas las escrituras, no podemos dejar partes separadas para encontrar el verdadero significado de este cuadro completo, ¿no es cierto?, que encontramos en Bereshit.
Elohim en su hijo Yahshua, entonces es vida para nosotros en forma de alimento. Si lo ingerimos, no encontramos solamente satisfacción, sino que esta vida se va a convertir en un río que fluye en nuestro interior. Y esta agua será un torrente que fluye en nosotros para regenerarnos, para transformarnos, para hacernos fructíferos, ¿verdad? En ese fluir nosotros vamos a hacer el oro, los metales y las piedras preciosas, con los cuales se va a edificar la morada de Elohim, la nueva Jerusalén, que también están mencionados en esta parte del huerto. Y eso vamos a hablar ahora, aunque de forma rápida también. Vamos a considerar un poco los materiales preciosos que se revelan en varios pasajes de las Escrituras, no solamente aquí. Bereshit menciona el oro, las perlas y las piedras de ónice. Gilgalut me habla de oro, perlas y variedades de piedras preciosas. Aunque nos vamos a encontrar con problemas con las traducciones a este respecto, porque cada uno traduce como quiere, ¿sí? Las palabras antiguas, los antiguos nombres, se perdieron las traducciones, no se sabe exactamente, sobre todo en el tema de las piedras preciosas, no se sabe a cuál piedra exactamente corresponde. Entonces, pueden llegar a encontrar que una misma palabra está traducida de 5 o 6 formas absolutamente diferentes y absolutamente contradictorias a veces, como por ejemplo traducir piedras que son notoriamente claras y utilizar piedras preciosas que, si se fijan en internet, van a ver que son piedras oscuras. Entonces, tenemos toda una serie de problemas. En ese sentido, yo sugiero personalmente, no hagamos tantas comparaciones en cuanto a decir, bueno, esta piedra es tal piedra, porque no le veo ni la utilidad ni el sustento para llegar a hacer esas afirmaciones, sino mantener simple y sencillamente la palabra original. Aunque no sepamos a cuál piedra se está refiriendo, por lo menos vamos a saber cuántas veces se repite dentro de las escrituras. Si lo dejamos de esa manera, por ejemplo, lo que diría en Bereshit 2 sería: el oro de esa región es bueno. También hay Bedolaj y Shoam, ¿sí? Entonces acá tenemos dos palabras que no sabemos exactamente lo que son por ahora. Vamos a ver si conseguimos descubrir un poquito. Pero tampoco vamos a saber mucho más si aceptamos las traducciones. Por ejemplo, Bedolaj puede haber sido traducido como ámbar, como bedelio, como carbunclo. O sea, hay demasiadas acepciones como para que nosotros no nos hagamos de cualquier manera una gran confusión. El Bedolaj es traducido normalmente, a veces es traducido como ónice y otras veces como ámbar. Y por eso es la palabra usada en este sentido, cuando es traducida como ámbar, es la palabra usada para describir la apariencia del maná. El maná era como semilla de cilantro y su color era como Bedolaj. ¿No es cierto? Esto está en Números 11:7. En 1 Corintios también se mencionan los materiales preciosos en este orden. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, esto está en 1 Corintios. Shaul dice que tenemos que mirar cómo sobreedificamos la asamblea de los creyentes, ¿verdad? Que debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y yo sinceramente en este sentido me inclinaría a confiar en una persona que es hebrea, de gran conocimiento como era el que tenía Shaul, y de que probablemente él sabría, porque además fue el encargado de establecer todas las explicaciones de lo que eran los símbolos antiguos y llevarlos a su realización, a la parte real, ¿no es cierto? Y explicarnos cómo eran en la realidad final. Entonces, yo creo que Shaul debería saber que Bedolaj debería ser traducido como plata. Él utiliza la palabra plata en este trío de oro, plata y piedras preciosas. Y sabía perfectamente que todo esto fue utilizado en la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Que lo vamos a ver más a fondo más adelante. Entonces, si leemos Éxodo, por ejemplo, descubrimos que unas piedras de Shoam, vamos a dejarlo ahí, fueron engastadas en las monturas de oro, fueron colocadas en los hombros del éfod, ¿sí? Sobre el pectoral que llevaba el sumo sacerdote se montaron además otras 12 piedras.
Harán el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, elaborado con diseños. Luego toma 2 piedras de ónice, acá lo traducen como ónice, pero la palabra es shoam, y graba sobre ellas los nombres de los hijos de Israel.